Gloria a Dios, tremendo. Les quiero compartir algo cortito, un pequeño pensamiento. Se me ríe la Lore, les prometo que es cortito. Un pequeño pensamiento, una pequeña reflexión sobre estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos por ahí tan complicados, ¿no? Que uno ve para afuera, ve la sociedad y hay muchos desafíos, hay muchas adversidades, hay mucho de lo malo, ¿no? Hay mucho. Entonces, en estos tiempos es un tiempo donde la iglesia y nosotros como esta iglesia que tenemos que tener el fuego encendido. Un fuego que no se apague, un fuego que permanezca constantemente en nuestros corazones para poder enfrentar todo lo que viene para adelante, ¿no? Entonces, hay algo que la iglesia nunca perdió por persecución. Es más, en tiempos de persecución la iglesia creció mucho. Hay algo que la iglesia nunca perdió por falta de recursos. Es más, cuando vemos a Pablo ministrando, le decía a los hermanos, ustedes no se preocupen porque en la ciudad donde vaya va a haber alguien que les va a dar. O si no había nadie, dice que armaban tiendas. Entonces, esto que vamos a hablar hoy, la iglesia nunca perdió por falta de recursos, nunca perdió por ataque del enemigo, porque si vemos la historia de Eliseo, la historia de Elías, vemos que aunque tenían adversidades, Dios aún ahí los respaldaba y dice, me encanta que una parte dice, y ellos crecían ardiendo por dentro. Y eso es tremendo, ¿no? Entonces esto que vamos a hablar hoy es algo que no se perdía por cualquier cosa. Que no se perdía, pero sí lo perdió muchas veces la iglesia por algo más peligroso, que es la frialdad espiritual, lo frío, ¿no? Porque hoy en día tenemos templos, hoy en día tenemos luces, hoy en día tenemos música, hoy en día tenemos conocimiento, hoy en día tenemos mucho de todo, pero la pregunta que hay acá no es ¿qué tenemos de estructura? La pregunta que está acá no es si tenemos estructura o no. La pregunta es, ¿tenemos fuego? La pregunta es, ¿tenemos fuego para enfrentar lo que está delante? Porque hoy hay mucho de todo. Hay mucho de luces, hay mucho de música. Están los worship, ¿viste? La guitarrita full así. Y tenemos mucho de todo. Pero la pregunta que está acá es, ¿tengo fuego en mi corazón? Tengo fuego en mí. ¿Sabes qué? Te quiero contar algo. Un día, que es parte de la palabra, estaba cortando el pasto en Tucumán. Algo muy común. Porque Tucumán tiene pasto y verde por todo lado. Estaba ahí cortando el pasto. Y viste, y cortaba y cantaba. Es Él por el que estoy. Y cortaba. Y de repente sentí en mi corazón esto. Joel, podés cortar el pasto sin fuego. Ya se acabó Esel, ya se acabó todo ahí. Podés cortar el pasto sin fuego. Listo, pasó, lo dejé pasar, está todo bien. Cuestión que estaba pintando una pared al otro día o a los 2 días, pintando una pared. Ese por el que estoy gastando mi vida. Porque cantas esa, ¿viste? Cuando te estás esforzando, cantas esa. Ese. Y resulta, estaba ahí y de repente sentí esto muy fuerte. Joel, podés pintar sin fuego. Pasó los días, llegó un día sábado, salimos con los hermanos a hacer evangelismo, estaba hablándole a unos chicos que estaban ahí con problemas de adicciones, que Jesús te ama, que Dios puede hacerlo, que puedes salir adelante. Y de repente, hablándole, sentí en mi corazón, Joel, podés servirme sin fuego. Y esa noche, automáticamente cuando volví a casa, lo primero que hice fue arrodillarme y decirle, Señor, ¿qué querés decirme con esto? Porque ya lo había ignorado 2 veces. Joel, podés servirme sin fuego. Y estando ahí orando, sentía muy fuerte en mí
Que sí, puedo cortar el pasto, puedo pintar, puedo hasta servirle, puedo subirme hasta un púlpito sin fuego, pero lo que no puedo hacer sin fuego es cambiar un mundo que está perdido. No puedo. Y ese día algo cambió en Lotsa. Ese día algo cambió en mí. Y la oración del Señor salva las almas, que está buena. Señor, ayúdanos con esto. Fue, Señor, haz arder mi corazón. Porque evidentemente el fuego se estaba apagando. Porque evidentemente, quizás por el día a día, quizás por la rutina y todo lo que trae la rutina, el fuego se iba apagando. Entonces mi oración cambió y empezó a ser, Señor, haz arder mi vida. Haz arder mi corazón. Quiero arder en ti, porque puedo tener religión sin fuego, puedo tener ministerio sin fuego, puedo tener Biblia sin fuego, puedo cantar sin fuego, puedo subirme a este púlpito sin fuego a predicar, pero jamás voy a cambiar la realidad de los que me rodean si no tengo el fuego del Espíritu Santo en mí. Entonces, porque, ¿sabes qué, querida familia? La predicación sin el poder del Espíritu Santo es información. El que está delante tuyo, y mirá, yo cuando me pasaba esto pensaba en los chicos que le estaba hablando y decía, claro, los chicos estos se quedaron con información en la cabeza. Que había alguien que los amaba, que había alguien que los quería, que ellos podían salir adelante con esta persona. Pero sin el Espíritu Santo simplemente quedó información en ellos. Pero con el Espíritu Santo viene la transformación. Viene la transformación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que trae convicción a la persona, no yo. Entonces tratar de predicar sin fuego es igual que, no sé, que hablar con una persona y que le quede la enseñanza o aprenderme un versículo bíblico, pero así nomás. Entonces ese día mi oración cambió y empezó a ser, Señor, haz arder mi vida, haz arder mi corazón, haz arder mi día a día. Porque hay un peligro, hay una tragedia que evidentemente es silenciosa en la iglesia, que no es el pecado visible, que no es la persecución que corremos afuera, claramente no lo es, pero sí es un corazón que perdió el asombro de Dios. Un corazón que se acostumbró a Dios. Un corazón que se acostumbró a Dios. Un corazón que dejó de arder. Un corazón que ya no llora por las almas. Y la pregunta que me hice yo personalmente, y te la quiero hacer a vos, es: ¿hace cuánto no llorás por un alma? ¿Hace cuánto no te arrodillás y te tirás al piso y decís, Señor, esta persona? ¿Hace cuánto tu corazón viene a la iglesia pero ya no siente su presencia? ¿Hace cuánto entras por la iglesia todo bien y es el que estoy gastando mi vida, pero no sentís la presencia de Dios en tu vida? ¿Hace cuánto quizás antes pasabas al altar, te arrodillabas y decías, Señor, acá estoy así, estoy asá, pero acá estoy? ¿Y hace cuánto que no lo haces? ¿Hace cuánto que el Espíritu Santo te encendía y por situaciones ese fuego se apagó? Porque hay situaciones que vienen a apagar tu fuego. Pero yo quiero decirte algo, familia, en esta tarde, en esta noche. Dios no terminó con tu fuego. Dios solo vino a reavivarlo. Dios solo vino a soplar sobre las brasas que están allí. ¿Y qué pasa cuando uno sopla las brasas? Se avivan. Dios vino a soplar sobre las brasas que todavía están vivas. Pero Dios lo que está necesitando en vos y en mí personalmente, porque te conté que esto me pasó a mí, es que
encuentre un corazón disponible, un corazón dispuesto, un corazón que quiera. Porque familia, Dios no está buscando gente talentosa. Dios está buscando gente que arda en su presencia, que su corazón arda. ¿Y sabes qué? Quiero leerte en Marcos 5, que es algo que el pastor nos vino hablando durante todo este tiempo. Seguramente ya te la sabes a la historia. Ya te sabes lo que pasó allí en Marcos 5, así que búscalo allí. Marcos capítulo 5. Marcos 5. Dice así. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarles ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y mirá lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, ¿qué dice que pasó? Y se arrodilló ante él y clamando a gran voz les dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de esa región. Versículo 11. Versículo 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran, ¿cuántos cerdos eran? Como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y ahí sigue hablando, pero quiero que vayamos al versículo, sigamos en el 15. Vinieron a Jesús vienen a Jesús y escuchen esto, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo los ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal, y les contaron lo que habían visto. Y sigue diciendo el 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tremenda historia esta de un hombre que vivía en una condición horrible. Vivía en una condición muy fea. ¿A cuántos les gustaría vivir en la condición de este tipo? A nadie. Vivía en una condición muy fea. Este hombre estaba viviendo en un lugar que Dios no había preparado para él. Este hombre estaba viviendo en un lugar que en los planes de Dios no estaban para él. No estaba allí. Y no sé si te pasó a vos, pero muchas veces vivimos en lugares que Dios no preparó para nosotros. Pero las decisiones, pero las situaciones o cosas por ahí ajenas a vos te llevaron ahí. Te llevaron a vivir en lugares que vos no tendrías que estar. Te llevaron a vivir en lugares que no debías. Y quizás hay situaciones que pasaste que llevaron a que el fuego se apague. Y de un fuego vivo pasaron a brasas. Y ya no está encendido el fuego en mí, sino que hay brasas en mi corazón.
Te llevaron a vivir en un lugar donde humanamente nada bueno puede salir. Nada bueno puede crecer. ¿Y sabes qué, familia? Quizás hay gente que te hirió, gente que te lastimó, o algo pasó en tu vida que el fuego se apagó. Por ahí algo externo a vos, o quizás un descuido tuyo o mío, que hizo que el fuego se apague. Que el fuego ardiente que había en mí ahora solo sean brasas. Ahora solo sean brasitas que quedaron en el corazón. Pero me encanta que el versículo 6, para ir avanzando en esto, dice que cuando lo vio a Jesús, corrió hacia él. Corrió hacia Jesús. Y muchas veces te va a tocar en tu vida y en mi vida correr hacia Jesús con las mentiras del diablo susurrándote al oído. Susurrándote a la cabeza. Que vos no podés, que vos sos culpable, que no sos digno, que no vas a poder llegar a donde querés llegar. Pero el gadareno y los demonios también sabían muy bien que el que tiene un encuentro con Jesús no sigue viviendo como antes. No sigue viviendo en el pasado. No sigue viviendo en las ruinas. Pero acá pasa algo. Que muchas veces tu condición actual y mi condición actual se interpone con lo nuevo que Jesús tiene para mí. Se interpone, entonces no llego a ver lo que Él tiene para mi vida. Y por ahí te parás en tu situación y enfrente tuyo ves mentiras del diablo, que no podés, que no vas a salir de esto, que el fuego no va a volver a arder más en vos. Y no vemos lo que Jesús tiene preparado del otro lado. Porque mi condición se pone adelante. Pero este tipo corre hacia Jesús. Corre y las mentiras del diablo caen. Pero quiero avanzar un poquito y pasar al versículo 19, que dice algo muy interesante. El hombre acá le dice, quiero ir con vos, quiero servirte. Y Jesús le dice, no, yo no te necesito acá. Yo no quiero que vengas conmigo. Jesús le dice, ve y cuenta. Ve y cuenta. Jesús lo que hizo, lo saca de la tumba. Lo saca de la tumba y lo manda a que cuente a otros. Y acá quiero decirte algo. Porque el anhelo de Jesús es que vos estés bien. El anhelo de Jesús es que vos seas bendecido. Por eso la Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Pero el propósito de Jesús para vos es que prediques el Evangelio. Por eso la gente cuando llegó a verlo a este hombre dice que estaba sentado en su juicio cabal, vestido y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Jesús quería verlo bien a este. Jesús quería que sea bendecido, Jesús quería que sea libre de todo demonio, Jesús quería que sea libre de todo lo que lo estaba atormentando, Jesús quiere que vos seas sano, Jesús quiere que vos seas bendecido, pero el propósito de Dios para tu vida no es la bendición, el propósito de Dios para vos es que prediquemos el Evangelio. Por eso la Biblia dice, vayan y hagan discípulos. El propósito es ese. El propósito está ahí. Por eso el mandato es, vayan y prediquen. Jesús le da propósito a tu vida. Tranquilo que en los planes eternos de Dios está la bendición. En los planes eternos de Dios está tu sanidad. Y aquel que vino enfermo va a ser libre. Porque en los planes eternos de Dios está allí. Pero el propósito que Jesús tiene para vos es otro. Es otro. Es otra cosa. Jesús le da propósito a tu vida. Y yo quiero decirte algo. El propósito de Dios para vos no está muerto. Si viniste a este lugar y por ahí estás caminando la vida pensando que Dios terminó con vos, déjame decirte que no. Vos no sos descartable para Dios.
No sos descartable para Dios. Dios quiere cumplir el propósito que puso desde antes de la fundación del mundo, cuando te vio a los ojos. Jesús trae propósito a tu vida. Pero Joel, tengo 50 años. Pero Joel, soy muy joven y me mandé 1000 macanas. Déjame decirte algo, no sos descartable. No sos descartable. Si viniste a este lugar pensando que Dios ya te descartó, déjame decirte que no, porque el propósito original para tu vida es que prediques el evangelio. Y si el propósito viene de Dios, Dios te va a respaldar. Hoy, mañana, pasado o cuando lo hagas, pero Dios te va a respaldar. No sos descartable. Jesús le da propósito. El propósito de Dios está más vivo que nunca. Más vivo que nunca. Y quizás hoy es culto misionero. Quizás no todos están llamados a mudarse a otro país ni a otra provincia como un misionero. Pero todos están llamados a ser parte de la misión de Dios. Quizás vos me decís, pero Joel, yo no tengo llamado misionero. Pero sí estás llamado a cumplir lo que Dios te puso en tu vida. Sí estás llamado a cumplir. Si estás llamado a cumplir la misión de Dios, de ir y hacer discípulos, de ir y predicar el evangelio, un encuentro con Jesús, amada familia, quema tus faltas y enciende tu corazón. Y con esto yo voy a ir cerrando, pero si estás pensando que Jesús terminó con vos, que el propósito ya no está vigente, quizás venís y pensás y te pones a ver atrás y decías, la verdad que yo antes oraba, la verdad que yo antes pasaba al altar y le decía a Dios, acá estoy, Dios, esto soy. Y fuiste perdiendo eso. Déjame decirte que Dios no te descartó. Por ahí me decís, Joel, la verdad que yo me he equivocado un montón, la verdad que yo he fallado mucho. Pero déjame decirte que no sos descartable para Dios. Simplemente en tu corazón y en mi corazón tiene que estar la oración de Señor, haz arder mi corazón, haz arder mi vida. Quiero arder como lo hacía antes. Quiero arder, quiero orar como lo hacía antes. Quiero ir como lo hacía antes. Hay propósito. No sos un error. No sos un error de una noche loca de tu viejo, de tu vieja. Hay propósito. Adolescente, hay propósito. Hay propósito. Pero Joel, vengo de una casa problemática. Hay propósito. Simplemente estás en una palabra de decirle, Señor, haz arder mi corazón. Haz arder mi vida. Haz arder mi vida. Lucas 24:32. Dice así, se lo leo. Si no lo tenés, no hay drama, después lo lees en tu casa. Lucas 24:32 dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Acá encontramos a unos discípulos yéndose por el camino de Emaús totalmente tristes. Atrás había quedado Jesús en la tumba, lo habían crucificado y uno de esos discípulos dice que agarraron camino a Emaús y que iban tristes porque da misma que lean todo eso, pero dice que se le aparece ahí y le pregunta ¿por qué están tristes? Iban tristes porque Jesús había muerto. Y se habían desenfocado de la misión, se habían desenfocado de las promesas que Dios le había dejado, de las promesas que Jesús le había dejado. Hay momentos en nuestra vida donde sentimos que Dios está lejos,
que Dios ya no está con nosotros y que caminamos confundidos, decepcionados, sin entender lo que está pasando. Eso le pasó a estos tipos. Iban por el camino tristes, frustrados, decepcionados. Iban caminando con el corazón apagado. Tal vez seguís sirviendo, seguís yendo, seguís caminando, pero con el corazón apagado. Quizás seguís cortando el pasto, y hablo por mí. Quizás seguís cortando el pasto y pintando paredes y poniendo luces y sirviendo a Dios y predicando, pero con el corazón apagado. Con el corazón no lleno de fuego, lleno de brasas y cenizas. Pero acá pasa algo interesante. Jesús se acerca y comienza a hablarles. Y los habla hasta que llega al versículo 30, que dice lo siguiente: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y es acá donde se preguntan, en el 32, y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y dice que después de esto, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Volvieron. Porque cuando Jesús se revela a tu vida, el corazón se enciende y la vida se mueve. Se mueve. La única forma de que mi corazón vuelva a arder no es sirviendo más, no es pintando más paredes y cortando más pasto. La única forma que mi corazón vuelva a arder es sentarme a la mesa con Jesús y recibir todo lo que Él tiene para mi vida. Sentarme a la mesa con Jesús para decirle: Jesús, Señor, haz arder mi corazón. Haz arder mi corazón. Jesús no se sentó a la mesa para juzgarlos, sino para servirles y encenderlos. Jesús no se va a sentar a tu mesa para juzgarte, para decirte: no, vos te equivocaste acá, te equivocaste allá, te equivocaste allá. Nos vimos en Disney. Se va a sentar a la mesa para mirarte a los ojos, partir el pan y dártelo. Para encender tu corazón, para encender tu vida. Y el versículo 32, se hacen ahí una pregunta y dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? E inmediatamente en la misma hora, dice, volvieron a Jerusalén. Volvieron al lugar del propósito. Volvieron donde estaba la tumba, donde Jesús le había ya prometido que iba a resucitar. Volvieron al lugar del propósito. Porque el fuego, querida familia, genera misión. El fuego genera misión. El fuego no te deja quieto. El fuego no te deja quieto. Y quiero ir terminando, sí, pero no quiero irme sin antes decirte que si crees que el propósito en tu vida ya caducó, esta es la noche donde el soplo del Espíritu Santo viene y enciende esas brasas que están allí y tu propósito vuelve a arder. Vuelve a arder. El propósito vuelve a arder. ¿Por qué? Porque están las brasas. Y si el Espíritu Santo sopla, el fuego se enciende. Pero de nosotros tiene que salir: Señor, haz arder mi corazón. Amada familia, este es el tiempo. Tu familia te está esperando, tus amigos te están esperando. Dios está esperando que alguien acepte la misión. Que alguien acepte la misión. La misión no es solamente para misioneros, la misión es para la iglesia. Porque el propósito de Dios está en tu vida. El propósito es para vos. Como te dije recién, por ahí no tenés un llamado misionero. O sí, quizás lo tenés, pero
todos estamos llamados a cumplir la misión de Dios. Y me encanta 2 Corintios 4, y ya voy terminando, les prometo, que dice lo siguiente: tenemos tesoro en vasos de barro. Tenemos tesoros en vasos de barro. Somos simples vasos. Familia, sos un simple vaso. Sos un simple vaso que adentro tiene un tesoro. Que adentro tiene un tesoro. No te avergüences si estás agrietado. No te avergüences si la vida te rompió. O decisiones o personas. Dios no te descarta. Joven, Dios no te descarta. La vasija muchas veces se tiene que romper para que el tesoro aparezca. Y por ahí viniste a este culto y decís: la verdad que estoy agrietado. La verdad que no doy más. Quiero decirte, familia, las heridas que escondiste, Dios quiere transformarlas en testimonio. Las heridas que hay dentro tuyo, Dios quiere transformarlas en testimonio. Las caídas que quisiste borrar, Dios quiere usarlas para levantar a otros. Dios quiere hacerlo. Muchas veces Dios permite que el vaso se rompa, porque cuando el vaso se rompe, el tesoro comienza a brillar. Lo que tenés adentro, el propósito, comienza a brillar en tu vida. Comienza a brillar en vos. Familia, deja que la gloria de Dios llene tu vida en esta noche. Se trata de vos y Dios. En tu oración tiene que estar: Señor, haz arder. Que el fuego encienda nuevamente tu corazón. Que el amor por el perdido vuelva a tu vida. Que el amor por aquel que sufre vuelva a vos. Yo te animo a que cerres los ojos allá donde estás y que le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, haz arder mi vida. Y te quiero contar una pequeña historia. Hace un tiempo leí una historia de una chica que tenía un hermano menor. Tenía un hermano chiquito. Eran muy unidos. Hablaban todo el día. Se compartían memes. Se mandaban audios. Estaban conectados. Pero con el tiempo la vida empezó a avanzar. La vida empezó a tomar su rumbo. Ella empezó a trabajar más, aceptó nuevas responsabilidades, nuevos proyectos, nuevas amistades. Pero su hermanito, su hermano, seguía escribiéndole. Seguía escribiéndole. Y le mandaba mensajito y le decía: hermana, ¿cómo estás? ¿Podemos hablar un ratito? ¿Podemos hablar un poco? Te extraño. Le llegaban los mensajes, leía las notificaciones y pensaba: después le contesto. Ya voy a tener tiempo. Estoy ocupada, mañana hablamos. Hasta que llegó un día que el hermano le mandó un último mensaje y que decía: ¿podés orar por mí hoy? ¿Puedes orar por mi vida? La hermana vio el mensaje, lo dejó en visto y pensó dentro suyo: después le contesto. Es el día, el adolescente, salió del colegio y tuvo un accidente. Y cuando llegó la hermana al hospital, ya era muy tarde. Y los que estaban ahí cuentan que la chica se quedó mirando el celular, releyendo una y otra vez el mensaje ¿podés orar por mí hoy? Y lo que más le rompía por dentro no era la pérdida, quizás. Era saber que tuvo la oportunidad de hacerlo y lo dejó pasar. Y lo dejó pasar. Ahora te quiero preguntar una cosa para ya orar. ¿Cuántas personas que están alrededor nuestro están
haciendo esta pregunta: ¿puedes orar por mí hoy? Personas que sonríen pero están rotas. Personas que vienen a la iglesia pero están vacías. Personas que trabajan con vos pero están desesperadas. Que suben selfies a Instagram pero están pensando en rendirse, en tirar la toalla. Tal vez no te mandaron un mensaje, pero su vida está gritando: ¿alguien puede orar por mí? ¿Alguien puede darme un poco de esperanza? ¿Alguien puede mostrarme a Jesús? El problema no es que el mundo esté perdido. El problema es que la iglesia a veces dejó el mensaje en visto. El problema es que la iglesia muchas veces vio el mensaje y lo ignoró. Hay gente que Dios puso cerca tuyo, familia, no por casualidad, no por coincidencia, sino porque vos sos la respuesta a su oración, a su petición. El infierno celebra cuando la iglesia se distrae, pero el cielo se mueve cuando un creyente vuelve a arder. Cuando un creyente vuelve a dejar que el Espíritu Santo arda en su vida, en su corazón. Familia, hoy Dios quiere encender tu corazón nuevamente. Hoy Dios quiere soplar en esas brasas y que tu corazón arda para que vos vayas, ores, prediques. Porque hay oportunidades que vuelven, pero hay almas que no. Hay almas que no. Cierra tus ojos ahí donde está, levanta tu mano y decile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, haz arder mi corazón. Deja que el Espíritu Santo hoy sople sobre tu vida y encienda tu corazón nuevamente. Decile: Espíritu Santo, haz arder mi corazón hoy. Haz arder nuevamente mi corazón, Jesús. Haz arder de nuevo. Haz arder de nuevo. Hay propósito en tu vida. Hay propósito en vos. Hay propósito para tu familia. Hay propósito para tu casa. Haz arder. Decile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, antes de irme, haz arder mi corazón. Haz arder mi corazón. Haz arder mi corazón. Que tu oración sea: Señor, haz arder mi corazón. Haz arder mi corazón. Ven y sopla sobre mi vida. Ven y sopla sobre mi familia. Ven y sopla sobre mi casa. Ven y sopla esas brasas que están apagadas, Señor. Haz arder mi corazón. Espíritu Santo, en esta tarde, haz arder nuestros corazones. Que nuestros corazones sean llenos de tu presencia. Que mi corazón, Espíritu Santo, arda como el primer día. Que mi corazón arda, Señor, como el día que te conocí. Espíritu Santo, ven y llena nuestras vidas. Haz arder, que el perdido está esperando, la gente está esperando, tu familia está esperando, tu casa está esperando. Hay gente esperando que le prediques el evangelio. Espíritu Santo, haz arder. Haz arder, decile por un momento: Espíritu Santo, haz arder. Haz arder mi corazón. Quiero arder. Quiero arder, quiero arder, quiero arder.